El Lockheed F-104, Starfighter. Pocos nombres en la historia de la aviación militar resuenan con una disonancia tan profunda. Es una máquina que encapsula, simultáneamente, la cúspide del ingenio aeroespacial de su era y la trágica consecuencia de la miopía política y la codicia corporativa. Conocido universalmente por su diseño radical, casi una bala con alas diminutas, su velocidad asombrosa que le valió el apodo de misil tripulado, y, lamentablemente, por una tasa de accidentes aterradora en ciertas fuerzas aéreas europeas, el apodado también viuda voladora se convirtió en el epicentro del que, quizá, fue el proyecto de modernización y adaptación más desquiciado, costoso e ilógico en la historia aeronáutica del continente. Una trama donde la ingeniería de precisión fue brutalmente doblegada por los imperativos políticos y económicos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para comprender la magnitud de la locura de su uso posterior en Europa, es imperativo regresar a los orígenes puros y sin mácula del F-104. Contrario a la creencia popular de que fue un mal diseño per se, el F-104, en su concepción original, era un producto brillante, incluso visionario, de la ingeniería de su tiempo. Nació en las mentes del legendario Clarence Kelly Johnson y el equipo de élite de Skunk Works de Lockheed, la división conocida por crear aviones que desafiaban lo convencional, como el U-2 y el SR-70 y uno Blackbird. La filosofía de diseño de Johnson se basaba en la simplicidad radical, la eliminación de peso innecesario y la especialización extrema. Su misión era singular, brutalmente simple e intransigente. Ser un interceptor puro, de gran altitud y alta velocidad, diseñado para hacer una sola cosa excepcionalmente bien: alcanzar y destruir, con el mínimo tiempo de reacción, los bombarderos nucleares soviéticos antes de que pudieran llegar a territorio estadounidense o aliado. El concepto operacional era el de un zoom climb, subida en picado estratosférico. Volar más alto y más rápido que cualquier oponente, disparar sus misiles y regresar, confiando únicamente en su rendimiento lineal superior para la supervivencia. El diseño del F-104 fue una respuesta directa y sin compromisos a las necesidades operacionales de la década de 1950. Sus ingenieros concluyeron que no se podía construir nada mejor con la tecnología disponible que un fuselaje minimalista, aerodinámico hasta el extremo, un auténtico lápiz volador. Propulsado por el turborreactor más potente disponible, el General Electric JOE-70 y 9, y rematado por unas alas diminutas y afiladas como cuchillos. Estas alas, con una cuerda extremadamente corta y un borde de ataque tan fino, con un espesor de solo 0.16 pulgadas, que requería protectores de seguridad en tierra para evitar cortes al personal de mantenimiento, maximizaban la velocidad y la tasa de ascenso, los parámetros más críticos para un interceptor. En el contexto de su misión original, las deficiencias que más tarde se harían tristemente famosas, como su escaso alcance operativo, su visión limitada hacia abajo, su alta velocidad de aterrizaje y, sobre todo, su terrible capacidad de viraje sostenido, maniobrabilidad o dogfighting, eran completamente irrelevantes. Un interceptor que operaba desde bases aliadas no necesitaba un alcance transcontinental, su acción sería rápida y se llevaría a cabo cerca de su territorio. Tampoco necesitaba ser un dogfighter ágil. Su enemigo no era un ágil caza, sino un voluminoso bombardero subsónico cargado con una carga nuclear, como el Tupolev Tu-16 Badger o el Tu-95 Bear. De haberse ceñido a este rol, el F-104, a pesar de ser difícil de volar, habría sido un éxito rotundo, capaz de infligir pérdidas catastróficas a cualquier formación de bombarderos que se atreviera a cruzar el telón de acero. Sin embargo, a medida que la Guerra Fría avanzaba, la amenaza del bombardero estratégico comenzó a declinar rápidamente, reemplazada por la escalofriante eficiencia y la velocidad imparable de los misiles balísticos intercontinentales, y posteriormente, los misiles de crucero de baja cota. Estos podían entregar ojivas nucleares más rápido, más lejos y sin riesgo significativo de intercepción aérea. La era de los interceptores puros, de ala corta y alta velocidad, estaba terminando. En este punto de inflexión estratégico, Lockheed, desesperada por rentabilizar su enorme inversión en desarrollo y prolongar la vida útil del Starfighter, giró drásticamente su estrategia de marketing. Dejó de lado la especialización para ofrecer la plataforma a las naciones de la OTAN, particularmente en Europa, prometiendo una plataforma multirol versátil. En un acto de audacia comercial que rozaba la irresponsabilidad operativa, se promovió el F-104 como el caza táctico estándar de la OTAN en la década de 1960. A pesar de que el avión había sido diseñado para un único propósito ya obsoleto. Alemania Occidental, ansiosa por reconstruir y modernizar su Luftwaffe bajo los parámetros de la OTAN y buscando una capacidad de ataque rápido y moderno, se convirtió en el principal cliente y, a la postre, en el escenario del proyecto más loco de Europa. La locura radicó precisamente en la adaptación forzada y desesperada del F-104 a roles para los que, de forma inequívoca y peligrosa, no fue diseñado.
cazabombardero táctico, ataque a baja altura y reconocimiento táctico. Este cambio de misión requirió la adición de voluminosos tanques de combustible externos, un surtido de armamento aire-tierra y un complejo equipo de navegación, plan y hasta ataque, que aumentaron significativamente su peso y arrastre, comprometiendo aún más las características de Mil-Nonocin, vuelo ya de por sí, implacables e intolerantes del avión. El interceptor minimalista de Scanworks se había transformado en un pesado bombardero de baja cota. La propuesta de usar el F-104 como plataforma multirol fue recibida con profundo escepticismo y a menudo con condena explícita por parte de los profesionales de aviación más experimentados y con mayor conocimiento de las prestaciones reales del avión. Entre las voces más críticas se encontraba la de Eric Hartmann, el as de la aviación, con más de 350 victorias de la historia, más de 350 derribos, y un hombre cuya experiencia en combate aéreo superaba la de casi cualquier piloto vivo. Hartmann, quien estaba al mando de una de las primeras alas de Starfighter, argumentó categóricamente que la recién formada Luftwaffe, con pilotos en gran medida inexpertos y carente de la infraestructura de entrenamiento necesaria para una máquina tan implacable, no podía manejar un avión tan poco tolerante como el F-104. Consideraba que no era el avión para principiantes, que se necesitaba para una fuerza aérea en reconstrucción. Deja tu like, suscríbete y comparte. Sus preocupaciones fueron contundentemente secundadas por el capitán Eric Winkle Brown, el piloto de pruebas más prolífico de la historia, habiendo pilotado un asombroso total de 487 tipos de aviones diferentes, y también veterano de la Segunda Guerra Mundial. Brown, que conocía el temperamento letal del F-104 mejor que la mayoría, había advertido públicamente sobre las peligrosas características de pérdida aerodinámica, stall, y la absoluta necesidad de un entrenamiento exhaustivo y especializado para operarlo con seguridad. Lamentablemente, el sentido común, la experiencia de combate y las advertencias de seguridad fueron silenciados por el rugido del dinero. A principios de la década de 1970, se destapó el infame escándalo Lockheed, una trama de sobornos masivos, orquestada directamente por la compañía, para asegurar la venta de sus aviones Starfighter, C-130 Hércules y P-3 Orion. Este esquema de corrupción afectó a políticos clave y figuras militares en todo el mundo, incluyendo Alemania, Japón, Italia y los Países Bajos, donde estuvo implicado el príncipe Bernardo. Políticos con escaso o nulo conocimiento aeronáutico permitieron que el dinero dictara la política de defensa. El resultado fue una calamidad anunciada y pagada con sangre. Peor aún, Hartmann fue marginado, despojado de su influencia y forzado a un retiro anticipado por su firme negativa a plegarse a la línea oficial y sus críticas a la peligrosidad del avión. La seguridad de los pilotos fue sacrificada en el altar de la codicia corporativa y la conveniencia política. Hartmann estaba terriblemente en lo cierto. Alemania se embarcó en una campaña de uso para el F-104 que desafiaba la física y la lógica fundamental de su diseño. Los nuevos Starfighters alemanes, principalmente las variantes F-104G, que eran cazabombarderos mejorados, fueron obligados a volar en casi todas las formas imaginables, pero de manera crítica se les asignó la misión principal de penetración a baja altura y alta velocidad, volando bajo el radar para evadir defensas y lanzar ataques nucleares o convencionales. El F-104, con su carga alar extremadamente alta y alas cortas diseñadas para la densidad del aire en la estratosfera, no estaba diseñado para el vuelo sostenido a baja altura. Las alas cortas y rígidas que le daban su velocidad y altitud estelares lo hacían increíblemente sensible a las turbulencias atmosféricas a baja cota, provocando sacudidas violentas, buffeting, que fatigaban tanto al piloto como peligrosamente a la estructura del avión. Además, su perfil de vuelo a gran velocidad y baja altitud lo hacía peligrosamente propenso al impacto de aves, bird strikes, lo que, a baja cota, dejaba poco o ningún margen para la recuperación antes del impacto contra el suelo. El potente motor General Electric Ju-70 y 9 era sensible a las interrupciones de flujo de aire, fenómeno de stall o flame out, lo que en altitud era molesto y recuperable, pero a baja altura era fatal instantáneamente. La analogía es clara, no se puede conducir un coche de Fórmula 1, diseñado para pistas de alta velocidad y agarre constante, a través de caminos de tierra llenos de baches sin esperar una catástrofe. La Luftwaffe alemana, sin la preparación adecuada y con un avión fundamentalmente inadecuado para su nuevo rol, experimentó una tasa de accidentes alarmantemente alta durante los primeros años de operación. Cientos de pilotos alemanes y de otros países aliados, como Canadá, que lo utilizó también para el ataque a baja cota, fueron sacrificados, convertidos en estadísticas dolorosas para satisfacer la codicia de políticos y ejecutivos. El avión se ganó su infame apodo de Witwenmacher, hacedor de viudas, en Alemania,
donde la Luftwaffe perdió 292 de los 916 Starfighters adquiridos, con 116 pilotos muertos solo en la flota de Alemania Occidental. Los ingenieros de Lockheed, incluso genios como Kelly Johnson, no pudieron haber previsto este escenario de pesadilla. La misión de ataque a baja altura nunca figuró en el documento de requerimientos original a principios de los años 50. Era sencillamente una locura de aplicación. Sin embargo, la historia del F-104 en Europa no termina solo con la tragedia. Es también un amargo testimonio de la perseverancia técnica y operativa humana. A pesar del terrible comienzo, las fuerzas aéreas europeas, especialmente la Luftwaffe, junto con las de Italia, Canadá y Países Bajos, se vieron obligadas a aprender, a fuerza de enormes pérdidas, a lidiar con las peculiaridades letales del Starfighter. Las tasas de accidentes del F-104 Starfighter disminuyeron drásticamente solo después de implementar rigurosos programas de entrenamiento adaptados a sus debilidades, modificando procedimientos operativos y enseñando a los pilotos a respetar su zona de muerte, rango de velocidad y altitud propenso a la barrena irrecuperable. Se realizaron modificaciones técnicas vitales, como la mejora de los asientos eyectables, reemplazando el peligroso asiento original que eyectaba hacia abajo, y se enfatizó el entrenamiento en simulador. Alemania, a costa de inmensas pérdidas humanas y materiales, logró convertir el F-104 en una plataforma semifiable, operándolo hasta principios de los 90. Italia incluso lo modernizó extensamente a la versión F-104S, con un motor más potente y capacidad de misiles radar, operándolo hasta 2004. Sin embargo, el coste fue inaceptable. Las pérdidas totales alcanzaron entre el 35% y el 50% de la flota, en algunos países, con el F-104 canadiense registrando la tasa más alta. Esto demostró que el problema era inherente al intento de usar un interceptor puro para roles multirol y bajo nivel. El F-104 se convirtió en el epítome de un diseño militar secuestrado por intereses económicos y decisiones políticas ignorantes, un recordatorio sombrío del proyecto más loco y trágico de Europa. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.